partir del Evangelio de hoy, Mateo 6, 7 al 15, tenemos la posibilidad de reflexionar en una de las tres principales prácticas que se nos proponen para la Cuaresma. Es la práctica de la oración. De hecho, hoy San Mateo presenta a Jesús como un hombre de oración. Jesús fue un gran orante. Jesús dedicó horas y horas de su vida a la oración. A muchos hoy no les gusta orar, o peor aún, piensan no tener tiempo para orar, o creen no saber orar, se dejan vencer por la pereza para orar. No lo digo de todos, pero sí de muchos, de una inmensa mayoría. Unos dicen que orar es difícil, otros dicen que no saben cómo hacerlo, otros dicen que no tienen tiempo para orar, otros dicen que no encuentran un lugar adecuado y tranquilo que les facilite la experiencia de la oración. Otros dicen que van a orar, pero no logran concentrarse o no logran sentir a Dios. Y así vamos multiplicando excusas de mil maneras para evadir este deber sagrado de la oración. Dios no pierde nada cuando no oramos. Es que no es Dios el que tiene problemas por solucionar, no es Dios el que tiene peligros de los cuales defenderse, no es Dios el que tiene tentaciones por vencer. Somos nosotros los que vivimos emproblemados. Somos nosotros los que estamos rodeados de peligros, somos nosotros quienes somos tentados y por tanto somos nosotros quienes tenemos necesidad de la oración. Dios no necesita de nuestras oraciones, pero nos permite dirigirnos a Él en la oración para que nosotros, ayudados por la oración, podamos afrontar la adversidad, la enfermedad, las situaciones difíciles de la vida. Abandonados a nuestras pobres fuerzas, fracasaremos contra todos estos contratiempos. Los cristianos auténticos tenemos que distinguirnos de los demás. Así, no tenemos por qué dejarnos absorber por el qué hacer. No podemos quedarnos sin tiempo para la oración. No podemos dejarnos dominar por la pereza cuando llegue la hora de ir a esa cita con Dios. La mayoría de nosotros vivimos sencillamente demasiado ocupados, demasiado entretenidos en nuestro quehacer, entretenidos en una y mil cosas que nos arrebata el tiempo sagrado de la oración. Además, demasiado flojos para vencer la pereza espiritual con la que tantas veces somos tentados. Alguno dirá, está bien, voy a asumir con mayor compromiso mi vida de oración a partir de esta Cuaresma. Pero tengo un primer inconveniente, y es que no sé cómo orar. A este buen cristiano que tiene buenas intenciones, yo le diré, ¿no sabes orar? No te preocupes. Jesús no nos mostró la oración como algo complicado. Jesús no nos mostró la oración como un concurso de discursos, a ver quién es el que más bonito habla, a ver quién es el que más se inspira, a ver quién es el que es capaz de permanecer más tiempo, hable y hable y hable. No, por el contrario, Jesús lo que nos dijo fue, cuando oren, no usen de muchas palabras, escúchenlo bien, no usen de muchas palabras. A veces ni siquiera las palabras son necesarias. Jesús lo ha dejado muy claro en el Evangelio de hoy. Cuando oren, no usen de muchas palabras como aquellos que se imaginan que por hablar demasiado van a ser escuchados. Lo que hace que seamos escuchados no es hablar mucho o hablar bonito o utilizar frases elegantes. Lo que hace que seamos escuchados es la fe con la que nos dirigimos al Padre en la oración.
¿quiénes tenían necesidad de multiplicarse en palabras? Los que creen en dioses falsos, porque esos dioses, al ser falsos, al no existir, nunca responden. Pero como nosotros no creemos en un Dios falso, no tenemos necesidad de multiplicarnos en palabras. Nuestro Dios no es un Dios falso. Si lo fuera, eso nos obligaría a elaborar, a articular los discursos para conmoverlo en la oración. Eso nos obligaría a recurrir a todo tipo de estratagemas, de artimañas, de trucos, para que por fin nos conceda lo que pedimos. Pero no. Nuestro Dios es un Padre amoroso y por eso basta una oración breve, un simple cerrar de ojos, un leve suspiro, una mirada. ¿Cuántos enamorados viven en tal sintonía que con un simple gesto, con una mirada, con un ademán, ya se han dicho todo? Así debe ser la oración, un encuentro de dos enamorados. Y en ese encuentro de amor, un simple silencio, una simple mirada, un simple gesto, lo dicen todo. Pero hay tantas urgencias, tantos agobios, que podemos llegar a pensar que no tenemos tiempo para orar. Pero es imposible que todo ese activismo sea fecundo y dé fruto si no va acompañado de oración. Si estás ocupado, ora. Si estás muy ocupado, ora un poco más. Y si estás demasiado ocupado, necesitas demasiado tiempo de oración. Aprende a empezar toda tarea con una simple oración, simple, como por ejemplo, por ti, Jesús. Ante la enfermedad, simplemente decir, por ti, Jesús. Ante la incomodidad que me ocasiona aquella persona desagradable, sencillamente decir, por ti, Jesús. Antes de cualquier trabajo, antes de cualquier tarea, antes de cualquier proyecto, antes de cualquier propósito, decir, por ti, Jesús. No obstante, me temo que algunos reduzcan la oración a un simple dirigirse a Dios en 3, 5 segundos o 1 o 2 minutos. La oración no puede reducirse apenas a unos segundos o a unos cuantos minutos o simplemente a una frase. Esto de valernos de una simple ejaculatoria como esta de decir por ti, Jesús, esta forma de orar es apenas una manera de iniciarnos en el camino de la oración. Esta es apenas una manera de dar los primeros pasos, como un niño que apenas está empezando a caminar, pero luego tendremos que ir aprendiendo a avanzar con más firmeza en el camino de la oración. Y ya no serán unos segundos, ya no serán unos minutos, sino que tendremos que ir escalando de 20 minutos de oración a 45 minutos de oración. Y luego no nos sentiremos satisfechos con apenas 45 minutos de oración, sino que querremos permanecer en oración al menos 1 hora. Y así, de tal manera nos vamos fascinando de estas experiencias que terminaremos por no querer reducir la oración ni siquiera a 1 o a 2 horas. Así pues, en forma progresiva vamos aprendiendo a estar horas enteras en la presencia de Dios, sin necesidad de muchas palabras y sí con necesidad de mucho silencio. No tratando de decirle cosas a Dios, sino tratando de sentir la presencia de Dios. Cuando se habla mucho en la oración es porque aún no se sabe orar. La oración es más ausencia de palabras y saturación de silencio. Es un silencio en el que no hay palabras, hay 2 presencias. Mi presencia y la presencia de Dios. Hablarle mucho a Dios en la oración sería como si un sediento se sentara junto a la fuente
a decirle al agua cuán refrescante es. Hablarle al agua no refresca al sediento. Solo sumergiéndose en el agua o bebiendo de esa agua, solo sintiendo el agua, el sediento logrará refrescarse. Y así ocurre con Dios. No es hablarle a Dios, es sumergirse en Dios, sentir la presencia de Dios, gustar el amor de Dios en prolongados momentos de oración. Ya para terminar, quiero compartir una hermosa anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. En una ocasión, unas religiosas, al notar que cada día llegaban más pobres y enfermos a los que tenían que atender, le pidieron a la Madre Teresa que les permitiera reducir un poco su tiempo de oración para poderse dedicar a atender a los enfermos y a los pobres. La Madre Teresa sencillamente le responde: es verdad, se nos está multiplicando el trabajo, así que a partir de mañana vamos a hacer 1 hora más de oración, porque no van a poder con tanto trabajo si no oran más. Entre más trabajo, más oración, pues de lo contrario acabarán fatigándose demasiado. Pero si oran, milagrosamente el Señor hará que no les falte ni fuerzas ni tiempo para cumplir este santo deber que Él nos ha encomendado. Reserva cada día unos minutos para estar en intimidad con el Señor. Ora, ora, te garantizo que no en vano es la oración. Tal vez tus bolsillos seguirán vacíos, pero no te angustiará la pobreza. Tal vez la enfermedad no desaparecerá, pero para sobrellevar el dolor te vendrá fortaleza. Tal vez las adversidades y los enemigos no desaparecerán, pero misteriosamente Dios te dará la gracia de amar a tus enemigos y de resolver las adversidades. Ora, ora, ora. Si puedes, en este mismo momento, cierra tus ojos y haz una breve oración. Si no lo puedes hacer en este momento, prométete y cúmplelo, que en el transcurso del día, antes de ir al descanso de la noche, cerrarás por un momento tus ojos para orar. Y así, síguelo haciendo cada día. Llegaban más pobres y enfermos a los que tenían que atender, le pidieron a la Madre Teresa que les permitiera reducir un poco su tiempo de oración para poderse dedicar a atender a los enfermos y a los pobres. La Madre Teresa sencillamente le responde: es verdad, se nos está multiplicando el trabajo, así que a partir de mañana vamos a hacer 1 hora más de oración, porque no van a poder con tanto trabajo si no oran más. Entre más trabajo, más oración, pues de lo contrario acabarán fatigándose demasiado. Pero si oran, milagrosamente el Señor hará que no les falte ni fuerzas ni tiempo para cumplir este santo deber que Él nos ha encomendado. Reserva cada día unos minutos para estar en intimidad con el Señor. Ora, ora, te garantizo que no en vano es la oración. Tal vez tus bolsillos seguirán vacíos, pero no te angustiará la pobreza. Tal vez la enfermedad no desaparecerá, pero para sobrellevar el dolor te vendrá fortaleza. Tal vez las adversidades y los enemigos no desaparecerán,
pero misteriosamente Dios te dará la gracia de amar a tus enemigos y de resolver las adversidades. Ora, ora, ora. Si puedes, en este mismo momento, cierra tus ojos y haz una breve oración. Si no lo puedes hacer en este momento, prométete y cúmplelo, que en el transcurso del día, antes de ir al descanso de la noche, cerrarás por un momento tus ojos para orar. Y así, síguelo haciendo cada día. Un momento tus ojos para orar. Y así, síguelo haciendo cada día.